Los criollos, como se decía antes de la independencia, era un estrato de la sociedad perteneciente a la Nueva España, donde se encontraban los aristócratas. Estos contaban con los medios económicos para asistir a las escuelas y tener buena preparación. Algunos estudiaban en el extranjero y competían por altos puestos en la Nueva España. Sin embargo, los mejores puestos eran para los españoles peninsulares. La causa de esa desigualdad era que, aunque los aristócratas venían de la península española, sus hijos, al no haber nacido en España, los convertía en españoles de menor valía ante los ojos de la sociedad y no tenían legítimo derecho de ascender a los altos puestos. Los criollos se rebelaban ante el hecho de ser hijos nacidos en la Nueva España, tener los estudios, cualidades exigidas para ocupar los puestos más importantes de la Nueva España, y no tenían derecho jerárquicamente a ellos. Esto motivó el resentimiento, frustración y odio de los criollos por los españoles nacidos en España. Ignacio Allende, así como otros militares y sacerdotes, entre los que se cuentan don Miguel Hidalgo y Costilla, fueron formando y conspirando en fiestas, tertulias y círculos culturales, grupos conspiradores decididos a formar un movimiento secreto que crecía cada vez más, unificando ideas, ambiciones y criterios. Estos grupos no estaban prohibidos mientras el virrey estaba ausente de la Nueva España, reunido con el rey Fernando VII, atendiendo el grave conflicto que se tenía con Francia, que en ese entonces contaba con el ejército más poderoso de Europa. En esa instancia se veía bien que los criollos se reunieran para ayudar a organizar y llevar de la mejor manera a la Nueva España, en ausencia del virrey Félix María Calleja. En esas juntas se llegó a la conclusión de que la Nueva España ya había alcanzado la mayoría de edad. Podía ser libre e independiente de la madre patria, o sea, de España. En un principio, el movimiento independentista fue promovido, sustentado y apoyado por los aristócratas, los cuales estaban de acuerdo con el plan formulado por Allende, quien pertenecía a una familia aristocrática, muy conocida en San Miguel el Grande. La situación que presentaba la Nueva España era inquietante, ya que se conocía el conflicto que vivía la corona española con Francia. Se temía que España flaqueara ante Francia, el ejército más poderoso de Europa, y para congraciarse le cediera una parte o toda la Nueva España para salvarse ella. Por lo que Allende llevaba las nuevas noticias y planes de acción a don Miguel Domínguez, corregidor de Querétaro, y a su esposa, doña Josefa Ortiz de Domínguez. Las reuniones secretas que tenía Allende con el sacerdote don Miguel Hidalgo eran en la parroquia de Dolores. Allí conspiraban en contra de la manera de gobernar tanto de Fernando VII, rey de España, como de Félix María Calleja, virrey de la Nueva España. Sin embargo, Allende estaba a favor de Fernando VII, al saber que Francia tenía a España en su poder. Consideraba que la Nueva España debía ponerse al lado de España y pelear contra Francia. La Nueva España no quería librarse en ese momento de España, solo consideraba que ya podía gobernarse sola y no ser una colonia más de la corona española. Nadie podía pensar que la amistad entre el joven militar Ignacio Allende y el maduro sacerdote Miguel Hidalgo era fingida.
Ignacio Allende era un militar que hizo su carrera en defensa de la libertad, la igualdad y la democracia. A él le tocaría encabezar la guerra en la Nueva España porque sus méritos militares así se lo permitían. Era un joven agradable, apuesto y gallardo, que gozaba de la preferencia femenina. Se sabía de sus conquistas amorosas y estaba listo para ser nombrado generalísimo, como antes se nombraba al que encabezaba una guerra. Así pues, Ignacio Allende estaba más que sobrado para liderar militarmente el movimiento. Por su parte, el padre Hidalgo aportaría el soporte ideológico, ya que su contacto con la gente del lugar era bastante bueno. Tendría el puesto de armero encargado de organizar el sustento y las armas. Así las cosas. La casa de la corregidora de Querétaro era el lugar ideal para planear el levantamiento del pueblo. Los criollos apoyarían dichas acciones, disfrazando las juntas con fiestas, tertulias, coros literarios. La conspiración iba viento en popa, cuando son descubiertos por un insurgente traidor al movimiento perteneciente al ejército de Ignacio Allende. Al enterarse de este acontecimiento y temeroso por la suerte que pudiera correr su esposa, don Miguel Domínguez encierra con llave a doña Josefa para impedir que saliera y protegerla del disturbio que se avecinaba. Pero ella se ingenió para llamar la atención de algún insurgente que le llevara a Ignacio Allende la noticia de que la conspiración había sido descubierta. Allende corre de inmediato a buscar al padre Hidalgo y le dice sobre la traición y las consecuencias que esto traería, por lo que se apresuraron a adelantar las acciones libertarias. Así pues, formaron cada uno sus ejércitos, tratando de hacer posible la victoria. El día 16 de septiembre a las 5 de la mañana de 1810 en Dolores, el padre Hidalgo ordenó a uno de sus hombres que llamara a misa con repiques a toda la población y les gritó: «Nos levantamos en armas para quitarles el mando a los gachupines que se han entregado a los franceses y quieren que nosotros los americanos corramos la misma suerte, lo cual no consentiremos jamás. Debemos salvar nuestra santa religión de los impíos, acabar también con los privilegios de los gachupines que tanto daño nos han hecho. El pueblo tiene hambre y viste en harapos mientras ellos gozan de todo, siendo que nosotros somos los dueños de estas tierras. ¡Viva la independencia! ¡Viva la América! ¡Viva Fernando VII! ¡Muera el mal gobierno! ¡Mueran los gachupines!». Allende estaba de acuerdo con la guerra, pero como militar sabía que la gente carecía de conocimientos mínimos sobre estrategia militar. No tenía organización, tampoco control ni obediencia. No podían enfrentar en esas condiciones tácticamente precarias a un ejército como el de Virrey Félix María Calleja. Por lo tanto, no estaba de acuerdo con el momento de la rebelión. Se perderían muchas vidas y sucedería una tragedia. Esta consideración se la comunicó el cura Hidalgo, pero este no pensaba igual. Alegaba que la cantidad de hombres era más que suficientes para derrotar al ejército tirano. El cura Hidalgo, al ver el titubeo de Ignacio Allende, sintió el deber de tomar el liderazgo del ejército libertario y ser nombrado generalísimo jefe del ejército insurgente. Allende pasa a segundo término, cosa que a este le disgustó mucho. Hidalgo sigue adelante al mando de un ejército, sin preparación ni estrategia militar. Era realmente un motín, por lo que Allende iba bastante molesto. Marchan sobre Guanajuato y allí hubo una matanza espantosa. Tuvieron que asesinar a varias familias criollas. Cuando la hueste insurgente llega a San Miguel el Grande, ciudad natal de Allende, sucede una cosa muy desagradable. Es en este lugar donde el padre Hidalgo asaltó literalmente la casa
donde se guardaban los impuestos, y también la aristocracia y los hijos del pueblo guardaban su dinero para protegerlo. También encontró baúles llenos de monedas. Al ver todo esto, al padre Hidalgo se le hizo fácil vaciarlos y gritarles al mismo tiempo: «Tomen, hijos, que todo esto es vuestro». Este acto terminó de molestar aún más al general Ignacio Allende, puesto que su familia pertenecía a la aristocracia del lugar. Desde ese momento evita participar más en la guerra. Está muy sentido, no se hablan en el camino. Tanto es así que en la toma de la Alhóndiga de Granaditas, el que toma el mando es Armando Abasolo. Allende se repliega. Amigos, esperamos que esta historia sobre la amistad entre Hidalgo y Allende conteste a sus preguntas. ¿Existió un motivo para el rompimiento amistoso entre ellos? Esperamos tu participación muy necesaria y tu like. Ya sabes que le sirven mucho a tu canal. Por eso, comparte, suscríbete y emite tu opinión. Hasta la próxima.